Gloria a Dios. Pues mis amados, continuamos viendo y pasando por los escritos de la palabra de Dios que es viva. ¿Cuántos lo creen? Amén. Y hermanos, yo sé que cada uno de nosotros, o espero que cada uno de nosotros siempre tengamos en mente que no lo sabemos todo, ¿verdad? Siempre hay lugar para seguir aprendiendo, siempre hay lugar para seguir creciendo. Y yo creo, hermanos, que mientras que nosotros tengamos vida y que nosotros tengamos el deseo de seguir conociendo al Señor y seguir siendo más como Él, yo creo, hermanos, que Dios nos seguirá enseñando a través de su palabra. Yo sé que muchos de ustedes quizás ya tienen muchos años en el Señor. Quizás han estado en diferentes iglesias, quizás diferentes enseñanzas, doctrinas, diferentes aplicaciones de la palabra. Pero independientemente, ¿verdad?, de dónde estamos, de dónde hemos venido, lo que hemos creído, lo que hemos pensado, yo creo que es bien importante que siempre, mis amados, vengamos al Señor con una mente y un corazón abierto. Recuerdo cuando yo fui joven, yo tenía mi forma de pensar y cometí el error de querer encajonar a Dios y pensar que solamente la forma que yo pensaba era la manera que Dios trabajaba. ¿Y por qué tenía yo esta mentalidad? Bueno, porque así fui enseñado, así fui doctrinado. Yo no sabía más. Pero cuando Dios, hermanos, empezó a abrir mi mente, mi entendimiento, no fue hasta que vi la necesidad de empezar a guiar a mi familia. Estábamos recién casados, mi esposa y yo. Teníamos nuestros dos pequeñitos, Jackie y Jeremy, que se llevan por un año. Y llegó el tiempo en mi vida, hermanos, donde me empecé yo a preocupar por ellos, donde dije, yo tengo que buscar un lugar donde mis hijos sean enseñados, o sea, que tengan su escuela bíblica, que puedan ellos empezar a desarrollarse en su pequeña edad, ¿verdad?, de lo que es una enseñanza de Jesús. Y orándole al Señor, Dios nos llevó a un lugar y ahí estuvimos por 5 años. Ahí echamos raíces por 5 años. Pero recuerdo, hermanos, que cuando yo llegué ahí, obviamente muchas de las cosas que yo estaba escuchando en las enseñanzas del pastor, pues no me parecían a mí, ¿verdad? ¿Por qué? Vuelvo a repetir, porque yo tenía mi forma de creer, mi forma de pensar. Una vez más, a Dios lo tenía yo encajonado, lo tenía limitado. Y pues empecé a retorcerme un poquito, ¿verdad? Decir, no, esto a mí no me gusta, esto no creo. Pero gracias a Dios, hermanos, por esas esposas sabias y esas ayudas idóneas que Dios nos da. ¿Cuántos dicen amén? Amén. En ese tiempo recuerdo, mi esposa me dijo, hey, espérate, dale tiempo, ¿verdad? Porque yo entré 1 o 2 veces y dije, no, aquí no. Y ella me dijo, dale tiempo, espérate, ¿verdad? Y sí, al quizás 3er, 4 servicio que vamos, pues la iglesia tristemente había sido atacada por enemigo y hubo una división grande donde quizás el 80 o 90% de las personas se fueron. Entonces llegamos, recuerdo, un día jueves y había 10, 12 personas. Y de ahí, hermanos, pues habiendo una necesidad, Dios me detuvo ahí. Recuerdo que hablé con el pastor quiso hablar conmigo y me dijo lo que estaba pasando, que necesitaba ayuda, etcétera, etcétera. Para hacerles la historia esta corta,
En ese proceso, hermanos, Dios me enseñó de que siempre necesitamos tener la mente y el corazón abierto, porque Dios al final va a obrar como Él quiera obrar. Eso es bien importante. Si no nomás porque usted fue salvo en una iglesia, quiere decir que todo mundo va a ser salvo en una iglesia. Hay personas, hermanos, que han ido manejando y escuchan la radio y Dios les habla y se orían y ahí reciben a Cristo. Y no hubo ningún pastor que puso manos sobre él, o no hubo nadie que le dijo, ok, confiesa tu pecado. No, ahí al instante Dios los toca, los cambia y los transforma por toda la vida. Y claro que es un ejemplo de muchos ejemplos cómo Dios puede trabajar y a quién Dios va a usar, porque Dios puede usar a cualquier persona para hablarle a otra persona de Él. Alguien dijo, si usó un burro, ¿cuánto no me puede usar a mí? Entonces, ¿por qué les digo esto, hermanos? Bueno, porque continuamos viendo la Escritura, continuamos aprendiendo de las palabras del maestro de maestro que es Jesús, ¿verdad? Por eso ahí en el verso 5 que acabamos de leer, fíjense lo que dice. Y les decía a los fariseos, a estos hombres religiosos, les decía, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Sí, el día de reposo es uno de los 10 mandamientos. Sí, yo lo establecí, sí, pero si yo quiero, yo lo puedo cambiar porque yo soy Dios. Qué hermoso es esto, ¿verdad? Y ¿sabe qué? Usted y yo no tenemos esa autoridad. Usted no puede cambiar la palabra a su conveniencia. Bueno, lo puedes hacer, o lo podemos hacer, pero quizás nos va a ir mal. Porque por acá al final el Señor dijo, ay del que le quite y el que le ponga, ¿cierto? Pero Él sí le puede quitar o poner. Ahora, no me malentienda, Dios estableció su orden, estableció su palabra y Él honrará su palabra porque Él la estableció así, ¿verdad? Él mismo lo dijo en ese Salmo 138, dijo que Él engrandecerá y honrará su palabra sobre todas las cosas. Entonces, eso a nosotros nos hace entender de qué, de que la palabra de Dios es importantísima para nosotros y somos nosotros quien tenemos que alinearnos a la palabra de Dios y no la palabra alinearse a nosotros. Entonces, continuando, hermanos, lo que sucedió en esos tiempos mientras que los fariseos, los escribas, aun los saduceos intentaban descreditar al Mesías, porque el Mesías había llegado, el Mesías Jesús, quien ellos esperaban, pero claro que no lo recibieron, no lo aceptaron como el Mesías. Al contrario, buscaban la forma de avergonzarlo, de descreditarlo y claro, cómo matarlo. Pero durante ese tiempo, hermanos, Jesús nunca se detuvo a hablar con la verdad. Él vino a cumplir su misión. Y hoy, hermanos, estaremos viendo, ¿verdad?, cómo en nuestros días hay algunas personas que, pues tristemente, han caído en eso que nosotros conocemos, lo que es el legalismo, ¿verdad? El día sábado, que es el día sábado que tienes que servir a Dios, si no, estás mal, ¿sí? Pero creo yo que no se ha entendido que todos los días son del Señor. Sí, para nosotros, si usted, el sábado es el único día que puedes ir a la casa de Dios porque el domingo te toca trabajar, gloria a Dios porque el sábado también Dios te escucha. Y hay iglesias también que adoran a Dios. Y no te estoy hablando, con todo respeto, pero no te estoy hablando de una iglesia adventista necesariamente. Te estoy hablando de iglesias protestantes, evangélicas. O sea, hay iglesias que tienen servicio sábados. Hay iglesias que tienen servicio lunes, martes, miércoles. O sea, para el creyente todos los días son el día del Señor. ¿Sí? Y es cuando nosotros entendemos eso, que nosotros vivimos más que una religión.
vivimos una relación hermosa con Cristo. Amén. Entonces, vamos a entrar ahí en materia, hermanos. Hoy le he titulado a este mensaje: Jesús es mayor que el día de reposo. Aquí se nos presenta otra crítica contra los discípulos, ¿sí? Ahorita vamos a ver los versos, pero se nos presenta otra crítica contra los discípulos por arrancar algunas espigas con las manos y comérselas en el día de reposo. Sí, pero es interesante, hermanos, porque vaya conmigo a Deuteronomio, por favor. Vaya rápido ahí, vamos a ver esta escritura nomás para que veamos cómo estos hombres en sí no estaban haciendo nada mal. Ahí en Deuteronomio, Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio, capítulo 23. Deuteronomio capítulo 23, mis amados, verso 25. Aunque el día de reposo, hermanos, el día sábado, era un día puesto por Dios y lo encontramos una vez más, como les digo, en los 10 mandamientos. Aquí Dios, en su ley, hizo una excepción para aquellas personas que necesitaban ser nutridos aún el día de reposo. Ahí en Deuteronomio capítulo 23, verso 25 dice: cuando entres en la mies de tu prójimo, ¿qué dice? Podrás arrancar espigas con tu mano, mas no aplicarás hoz a la mies de tu prójimo. O sea, aquí los fariseos los criticaron. ¿Por qué? Porque tomaron espigas, tomaron alimento con sus manos y comieron. Pero en la ley Dios había establecido, o sea, si tú vas viajando y llegas a un campo y tú tienes hambre, tú puedes comer. De hecho, hermanos, los agricultores, los que sembraban, por ley tenían que dejar un espacio donde eso era reservado para cualquier persona que fuese caminando o pasando, para que ellos pudieran comer de ello. ¿Por qué? Porque siempre, hermanos, para Dios es más importante la provisión para el mundo o para el hombre que Él ha creado. Entonces, estos hombres vienen a Jesús criticándolo o acusándolo a Él y sus discípulos por lo que habían hecho en día de reposo. Ahora, es importante, nosotros como creyentes, como cristianos que somos, es importante, hermanos, notar que el día de reposo fue una ley dada por Dios al pueblo judío en el monte Sinaí. O sea, cuando esta ley se da, hermanos, fue específicamente para el pueblo de Israel. Ahí en Nehemías, se lo leo 9, 13 y 14, dice: y sobre el monte de Sinaí descendiste y hablaste con ellos desde el cielo, y les diste juicio recto, leyes verdaderas y estatutos y mandamientos buenos. Y el verso 14 dice: y les ordenaste el día de reposo santo para ti, y por mano de Moisés tu siervo les prescribiste mandamientos, estatutos y la ley. O sea, esta fue una señal entre Dios y la nación judía. En Éxodo capítulo 20, verso 8 y 10, acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el 7º día es reposo para Jehová tu Dios, no hagas en él obra alguna. Ahora, la palabra sábado significa ¿qué? Descanso o reposo. Y esta palabra, hermanos, va ligada al hecho de que Dios terminó su obra creada después de 6 días. Eso lo vemos en Génesis capítulo 2, versos 2 al 23, cuando después de que Él terminó, Él reposó. Ahora, aquí hay algo que es importante, hermanos, a entender. ¿Por qué? Porque en la cultura judía, algunos rabinos, o sea, maestros, enseñaban que el Mesías no vendría hasta que Israel hubiera
guardado perfectamente el día de reposo. Entonces ellos lo tomaban muy a pecho. ¿Por qué? Porque ellos decían, si nosotros no mantenemos el día de reposo al pie de la letra, el Mesías nunca va a regresar. Así que para ellos obedecer el día de reposo era algo muy importante. Sin embargo, Dios se interesa más en suplir las necesidades del hombre que en proteger reglas religiosas. Tenemos, hermanos, que entender que no es, hermanos, la letra lo que nos va a llevar de gloria en gloria, sino es el Espíritu de Dios que va a vivificar nuestras vidas. Hay personas, ¿verdad? Y de hecho la palabra, y Pablo habla en Corintios, que la letra mata, sino el Espíritu vivifica. O sea, ¿qué está queriendo dar a entender? Que muchas veces, hermanos, queremos nosotros exhortar, queremos nosotros condenar, porque aquí dice, y sí dice, pero ¿sabe qué, hermano, hermana? Dios prefiere ayudarnos a entender, a conocerles y dejar que su Espíritu empiece a obrar en mi vida, en su vida, para que después yo pueda entender cuán importante es su palabra para mí, que yo pueda entender que sí, es la palabra que me va a alinear a Él. Sí, es como cuando decimos, tú no puedes ir a la iglesia, no puedes venir a la iglesia. ¿Por qué? Porque aún todavía estás mal, estás haciendo cosas mal que no agradan a Dios. Si vas a ir a la iglesia, asegúrate, ¿verdad?, que vayas en vestido o falda o velito, etcétera, etcétera. Sí. Mientras que nosotros, hermanos, querramos que la gente, ¿verdad?, se vaya y que empiece a tomar la palabra literalmente, los vamos a privar de que Dios empiece a trabajar en sus vidas. Sí, ¿cuántas vidas no hemos visto? ¿Cuántas vidas no hemos visto, hermanos, cambiadas por el poder de Dios? Y no te estoy hablando necesariamente o nomás internamente, que claro que ahí es donde empieza y es lo más importante. Pero sabe, hermanos, que a través de los años de ministerio he visto cómo el mover del Espíritu de Dios es tan smooth, ¿cómo se dice esa palabra? Tan suave, ¿verdad? Tan suave. Como las personas, a veces son las hermanas solitas, o a veces los hermanos solitos, empiezan ellos a mejor, ¿sabes qué? Mejor me voy a vestir poquito más apropiadamente. He visto hombres, y no critico, nomás estoy hablando lo que he visto. He visto hombres que han llegado así, todos abiertos, con un pelo de fuera, o muchos, ¿verdad?, enseñando, ¿verdad?, y así. Y he visto, ¿verdad?, cómo sin que nadie les diga nada, pero escuchando, dejando que el Espíritu empiece a trabajar en ellos, dejando que la palabra, como va viéndose, exponiéndose, empiezan ellos solitos mejor me corto ese pelito, ya no enseño nada, ¿verdad? Empiezan solitos a alinearse con el Señor. Sí, pero ese es el problema que tenemos hoy en día, ¿verdad? Que mucha gente sigue queriendo tomar la posición de fariseos, queriendo tomar la posición de buscar o ir ante Dios y señalar o acusar a aquel hermano o a aquella hermana. Entonces recordemos, iglesia, que para Dios siempre es más y será más importante suplir la necesidad de cualquier persona. O sea, por eso es que fue Jesús, hermanos, que respondió en el verso 3. Ahorita vamos a ver también eso, pero en el verso 3 dice, Lucas 6:3, dice, ¿no has leído lo que hizo David cuando tuvo hambre él y los que con él estaban? O sea, era mejor que David y sus hombres recibieran la fuerza para servir a Dios en lugar que perecer solo por razón de una ley temporal. Es lo que Jesús les está diciendo. Sí, yo sé que la ley dice eso. Dice, pero estos hombres tenían hambre e hicieron algo que sí, no era indebido, pero Dios no los condenó por eso.
Al contrario, hermanos, ¿sabe lo que Jesús recalca cuando les dice esto en el verso 3? Les está hablando, hermanos, que es mejor tener compasión. O sea, Dios desea, hermanos, que su pueblo tenga compasión, no necesariamente traerle sacrificio a Dios. ¿Sí? Muchas veces pensamos, hermanos, que es por mi sacrificio, es mi sacrificio. Claro que hay un precio que pagar por servir a Jesús, no me entiendan. Yo sé que hay su lugar donde sí nos tiene que costar. Pero ¿sabe qué, hermano? Al final es más importante un corazón compasivo. Un corazón, hermano, que queramos la bendición para nuestro prójimo. Estos hombres ahí están acusando a Jesús. Y por eso ahí en Mateo 12, 7, 8 Jesús dijo: y si supieses qué significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenarías a los inocentes. Porque el Hijo del Hombre es el Señor del día de reposo. Una vez más Jesús citando Oseas 6:6. Sí, eso es bien hermoso, hermanos, cuando entendemos nosotros que yo no tengo el papel de Dios. Es bien bonito cuando yo entiendo, hermanos, y he reconocido, pues, ¿quién soy yo para juzgar y criticar a mi hermano? ¿A quién soy yo para tomar el papel de Dios? No, mejor, ¿sabes qué? Si yo pienso que mi hermano está mal, que no está viviendo de acuerdo a la Escritura, hay que orar por él. Hay que orar por él, porque déjame decirte que la oración tiene más poder que tus palabras. Claro. Oh, por eso cantábamos ahorita: aunque yo no lo vea, sé que estás orando. ¿Sí? Cuando el pueblo, hermanos, está orando y el pueblo está esperando en Dios, déjame decirte que sigue esperando milagros, porque Dios va a obrar milagros. Ese es el Dios que servimos, es el Dios milagroso que estamos sirviendo. Si no, ¿para qué estuviéramos aquí? ¿Para vernos qué tan feos estamos o qué tan guapos? No, para eso mejor hay mucha gente allá que podemos criticar. No, aquí estamos, hermanos. ¿Por qué? Porque sabemos que hay un Dios que nos ama, hay un Dios que nos ha dado esperanza, y hay un Dios, hermanos, que sin Él no podemos vivir. Como dijo hermana Ramoncita, ¿verdad? Creo que fue el domingo pasado: Señor, tú eres más necesario aún que el aire que respiramos. Y yo lo creo, hermanos. Yo lo creo, porque déjame decirte una cosa, que sin Dios yo prefiero no vivir. ¿Cuántos podemos decir amén? Y si usted dice, pues no sé, hermano, entonces no has conocido a Dios. Solamente de oídas has escuchado de Dios, porque Dios debe de ser tu mayor necesidad. Sea que vivamos o que muramos, somos del Señor. Y se los digo, hermanos, y yo sé que algunos de ustedes me entienden, espero que todos, honestamente, si Dios no está conmigo y si Dios no es mi vida, ¿para qué vivo? La vida no tiene sentido. La vida no tiene sentido. Aunque tenga todo el mundo, la mujer más hermosa que la tengo, para que tenga todo el dinero, todo el poder, todo el prestigio, aunque lo tenga todo, pero si no tengo a Cristo, mi vida no tiene valor. De verdad, así es esto, bíblicamente así lo es. Salomón lo entendió y él lo expresó, y yo creo que usted también lo puede entender, porque lo estás viviendo, ¿cierto? Entonces, iglesia, cuando nosotros entendemos eso, claro que vamos a venir y vamos a ¿qué? A bendecir al pueblo, y vamos a entender que todos estamos en esa transición. Dios no ha terminado con nosotros. Bueno, vamos a entrar ahí, verso 1 y 2. Verso 1 dice: aconteció en un día de reposo que pasando Jesús por los sembrados, sus discípulos arrancaban espigas y comían, restregándolas con las manos. Y algunos de los fariseos le dijeron: ¿por qué hacéis lo que no es lícito hacer en los días de reposo? En las leyes tradicionales, iglesia, y claro que te estoy llevando a lo que era el pueblo de Israel, los judíos. En las leyes tradicionales judías había 39 categorías de actividades prohibidas en el día de reposo. O sea, cosechar era una de ellas. Los maestros de la ley iban aún un poco más lejos, hasta describir diferentes métodos de cosechar. Uno de ellos era restregar, o sea, lo que sucedió aquí.
O sea, restregar los granos con las manos como los discípulos lo hicieron. Ahora, cuando vemos, hermanos, el punto aquí, fíjense lo que estaba pasando. Sí, por eso es que cuando entendemos, hermanos, que hay problemas más grandes de lo que a veces vemos en el exterior, hay problemas, hermanos, grandes muchas veces que no podemos ver nosotros con nuestros ojos, y aquí era uno de ellos. Aquí había un problema en el corazón de estos hombres. Ese era el problema. O sea, para estos hombres, los fariseos preferían, escuche esto, los fariseos preferían verlos morir de hambre antes que recogieran trigo en un día sábado. Sí, para ellos eso era más importante. Oh no, tú tienes que respetar esto, no le hace que te mueras de hambre. Pero, hermanos, pero el Hijo del Hombre, o sea, Jesús, es dueño hasta del sábado y había dado la ley en primer lugar. Nadie estaba mejor calificado que Jesús, o sea que Él, para interpretar su verdadero significado espiritual. Y cuando Jesús, hermanos, les trae lo que sucedió allá con David, estos hombres obviamente que se enfurecieron. La segunda parte de estos versos que acabamos de leer se encuentran en los versos del 6 al 11, que los estaremos viendo la semana que entra. Pero, hermanos, en el verso 11, fíjense lo que dice. Vaya ahí conmigo a 6:11. Y ellos se llenaron de furor y hablaban entre sí ¿qué podrían hacer contra Jesús? Entonces déjame plantar esto en tu corazón. Déjame darte esta aplicación a ti este día. ¿Cómo está tu corazón el día de hoy? ¿Cómo está tu corazón el día de hoy? Aunque quizás para usted eso no sea lo correcto, pero ¿qué es más importante para ti? ¿Que se haga lo correcto o que Dios haga lo que Él quiere hacer? Porque muchas veces, hermanos, nos plantamos en una posición, una vez más, donde queremos tomar la posición de Dios. Sí, y obviamente que aquí el problema es más grande, como les digo, es problema del corazón. Verso 3 al 5, respondiendo Jesús les dijo: ¿ni aún esto habéis leído? Después de que lo acusan, dice: ¿ni aún esto habéis oído lo que hizo David cuando tuvo hambre, él y los que con él estaban? ¿Cómo entró en la casa de Dios? Fíjense, cómo entró en la casa de Dios y tomó los panes de la proposición, de los cuales no es lícito comer sino solo a los sacerdotes, y comió y dio también a los que estaban con él. Y les decía: el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. O sea, en los tiempos bíblicos, hermanos, en los tiempos que le tocó a David, cada semana se ponía 12 piezas de pan consagrados en una mesa en el templo. O sea, vamos a visualizar esto aquí. Claro que un templo bien lujoso, elegante, etcétera. Estaba la mesa y ahí estaban los 12 panes que se ponían. Y esos panes, hermanos, representaban las 12 tribus de Israel. O sea, no era cualquier cosa, esto era algo grande. O sea, religiosamente hablando, ahí no te podías meter. Este pan era conocido, como acabamos de leer, como la proposición o el pan de la presencia. Después de permanecer una semana en el templo, solo los sacerdotes lo comían. Nadie más podía comer ese pan. ¿Sí? Jesús, acusado que quebrantó el día de reposo, cuando le dicen por lo que él hizo, les recordó lo que David había hecho. Y esa escritura no vaya a ir, no tiene que ir, pero la puede anotar. Está en 1 Samuel, capítulo 21, del 1 al 6. Habla exactamente lo que Jesús les está diciendo aquí a estos hombres, lo que David hizo en ese día. 1 Samuel 21, 1 al 6. Al compararse él mismo y sus discípulos con David y sus acompañantes, lo que Jesús en verdad decía era que hay necesidades más importantes que las reglas ceremoniales. Y déjame decirte, hermano, que la necesidad más grande que existe en nuestro día, ¿sabe cuál es? La necesidad del amor en el corazón. ¿Tú quieres ser creyente? ¿Quieres ser un cristiano? ¿Quieres ser seguidor de Jesús? Asegúrate
que estés compartiendo y viviendo el amor de Dios. Si un hijo de Dios, una hija de Dios, no va a ser conocida por Dios, porque nosotros nos podemos ir en esos viajes, si no seremos conocidos o reconocidos ante Dios por cuánta Biblia yo sé, qué tanto yo hago para el Señor, qué bonita voz tengo para cantar, qué buen músico soy, qué buen predicador, etcétera, etcétera. No. Sabe, hermano, que para Dios lo más importante en sus hijos es que usted viva una vida llena de amor. Y quizás alguien este día le hace falta lo más importante. Nos hace falta quizás lo más importante, que es el amor. Ahora diríamos, pastor, pero ¿por qué dice que el amor? ¿Sabe por qué? Porque el amor va a cubrir multitud de pecados. ¿Cierto o no? Usted está sentado ahorita, enseguida, detrás, enfrente de una persona imperfecta. Su prójimo es una persona imperfecta. Y usted fácilmente, como yo, puede ver lo que no le gusta de su prójimo. Usted puede rápidamente señalar lo que no te gusta de tu prójimo. Y yo lo puedo hacer también. Y es por eso, hermanos, que Jesús nos lleva a entender que para un creyente, para un hijo de Él, lo más importante es que este hombre, esta mujer tenga un corazón grande, lleno de amor. Porque cuando tu corazón está lleno de amor, no hay lugar para criticar a tu hermano. No hay lugar para ofender a tu hermano. No hay lugar para señalar a tu hermano. No hay lugar para desearle a tu hermano lo peor. No, al contrario. ¿Qué vas a querer hacer? Vas a querer bendecirlo. ¿Cierto o no? Vas a querer bendecirlo. Y aun cuando quizás veas algo que no va contra tu teología, lo que tú piensas de acuerdo a la palabra, tú sabes que este hombre, que esta mujer aún está en un proceso. Tú sabes que Dios está obrando. Tú sabes que Dios está obrando. Y déjame decirte una cosa, si Dios ha tomado tu corazón o tu vida, Él va a terminar esa obra. Él la va a terminar. Él la va a perfeccionar. Vea, yo no sé cómo te encuentras hoy. Quizás tienes tiempo caminando con el Señor y has batallado. Quizás eres una persona nueva en el Señor y ves muchas cosas que no entiendes y dices tú, pero me falta mucho. Pues a todos nos falta mucho, pero sí tenlo por seguro que si Dios te ha tomado, Él va a terminar tu vida en perfección. Él la va a llevar. Él la va a llevar de gloria en gloria. ¿Quién la va a llevar? Él la va a llevar. No el pastor, no tu hermano, no tu hermana. Dios te va a llevar de gloria en gloria. Dios va a ir trabajando contigo, ¿sí? Y hermanos, entendamos, cada cabeza es su propio mundo. No lo que funciona para un hermano va a funcionar para el otro. Y esto tú lo puedes entender con tus propios hijos. A un hijo tú le dices, mi hijo, haz esto, y rápido lo hace. Al otro le dices, hazlo, ok, al rato, y nunca lo hace. Son las mismas instrucciones, son los mismos padres, son las mismas reglas, sin embargo son tan diferentes. ¿Cuántos dicen amén? Así es. Ahora pensemos en nosotros. Todos somos tan diferentes. Algunos somos más tercos, más necios, más cabezones que otros. Pero Dios sabe cómo tratar con nosotros. Dios sabe cómo tratar con nosotros para llevarnos a ese lugar donde Él nos quiere llevar. ¿Sí? O sea, no es usted quien los va a llevar, sino es Cristo. Ahora, ¿tú quieres ser parte para ayudarle a tu hermano, a tu hermana? Ayúdale, amándolo, orando por él, bendiciéndole. Regálale siempre que lo veas una sonrisa. Y varón, cuando veas un hombre, regálale un abrazo. Esos abrazos que da Jaime, esos buenos. Y también Simón ya los está contagiando, ¿verdad? Y sus hermanas, ¿saben? Cuando yo veo a las hermanas, cuando veo a las hermanas que se ven y se abrazan y se besan, y eso me alegra, hermanos, me alegra. Porque esto es algo grande. Es entre los varones como sea, ¿verdad? Pero las mujeres, para que se quieran, ahí está lo bueno.
¿verdad? Porque son vanidosas y tú, ¿por qué? Yo, ay, batallan. Pero cuando las veo, que hermanita, y se besan, y digo, gloria a Dios, gracias Señor. Continúen así. Y si no lo estás haciendo, no pastor, pero es que ella no me abraza, pues ve tú y abrázala. Ve tú, o sea, es usted quien tiene que empezar. Porque muchas veces decimos, él es el problema y quizás yo soy el problema. Sí, entonces Jesús, hermanos, Jesús nos dio a entender que es mucho más grande el amor, es mucho más grande la compasión que aún lo que ya está establecido en su palabra. O a estos hombres les habla, una vez más los lleva a ese acontecimiento ahí en Samuel. Y voy a concluir con 3 cosas, hermanos, con 3 cosas que creo que nos pueden ayudar, hablando sobre esto del día del reposo. Y próxima semana voy a hablar un poco más del día de reposo, hablando de este hombre que fue sanado de la mano seca en día de reposo. Pero las últimas 3 cosas o 3 puntos que quiero compartir con usted es esto: Jesús nos ofrece un reposo espiritual. Jesús nos ofrece un reposo espiritual que está en el corazón todo el tiempo. Si usted no ha entendido, déjame te lo explico un poco mejor. Para Jesús es más importante que usted tenga paz en su corazón. Muchos de nosotros, quizás todos, hemos estado cargados. Pasamos por situaciones difíciles. Pasamos por tantas cosas que nuestro corazón quizás empieza a pesar. No encontramos descanso, no encontramos paz por nuestro mundo que quizás está hecho pedazos. Quizás la familia destrozada, quizás el matrimonio mal, quizás relaciones con tus padres mal, qué sé yo, tantas cosas que a veces, hermano, nuestro corazón, o sea, no hay descanso, no hay reposo por nuestra circunstancia, por lo que estamos viviendo. Para Jesús, hermano, para Jesús es más importante el descanso, el reposo de tu alma, de tu corazón. ¿Sabes por qué? Porque yo he notado esto. Y yo sé que usted también. Cuando salimos, ayer fuimos al desierto, tuvimos un día largo y llegué cansado, ¿verdad? Ya lo que quería era dormir y descansar. Y no quería pensar muchas cosas porque estaba muy cansado para pensar. Pero esta mañana, hermanos, cuando desperté renovado, mi cuerpo descansó y dije, ahí vamos de vuelta. Sí, muchas veces, iglesia, sí, tenemos un cansancio físico, descansamos por la noche y en la mañana amanecemos bien descansados. Oh, pero déjame decirte, cuando en tu corazón hay agotamiento, cuando tu corazón no está reposando en el Señor, no importa cuánto duermas, cuando te levantas, ahí está la pesadilla. Y eso, una vez más, por más que duermas, por más que descanses, por más que no hagas nada, no se va a ir. ¿Por qué creen que la gente cuando está bajo una depresión, cuando está bajo un problema, lo único que quieren es estar dormidos y dormidos y dormidos para no pensar en su pesar? Pero del momento cuando despiertan, ahí está. Y esto precisamente es el reposo que Jesús nos quiere dar a cada uno de nosotros. Más que no vayas a la iglesia el día domingo, no te pongas el pantalón ese, no te pintes, tantas cosas. No, hermanos, para Jesús lo más importante es que haya paz en tu alma. Porque vas a tener problemas, sí. Vas a tener circunstancias difíciles, sí. Jesús lo prometió que así sería. En el mundo vas a tener aflicción. Es necesario que a través de muchos pruebas, tribulaciones, entremos al reino. O sea, esto es algo que Jesús prometió, pero también con esto viene esta promesa en Mateo 11, 28 y 30. Dice Jesús, venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar.
Llevad mi yugo, fíjense hermanos, llevad mi yugo sobre vosotros. Y esto me encanta, yo en mis notas, yo subrayé esto, porque Jesús dice, aprender de mí. Aprende de Jesús, hermano. Aprende de mí, dice Jesús. ¿Por qué? Porque Él es el maestro de maestros. Sí, Él es el que sabe todas las cosas mucho más que yo y que tú. Aprende de mí, dice, que soy ¿qué? Manso y humilde de corazón. Qué bonito, ¿verdad? Aprende de Jesús, aprendamos. Hay que ser mansos, iglesia. Hay que ser mansos y humildes. Les voy a decir esta palabra que, perdóname si te ofendo, pero no vamos a ser mensos. Vamos a ser mansos. Sí, muchas veces los cristianos piensan que ser manso es que nos estén dando y pum, y pum, y pum, y no le hacen, es que soy manso. No, quizás ya eres menso para estas alturas. Ten cuidado, no. ¿Sabe por qué, hermano? Porque la palabra de Dios, hermanos, tiene la respuesta y la solución para cómo nosotros debemos de vivir. Porque sabe que hay gente que si no tenemos cuidado se van a aprovechar de nosotros. Se aprovechan de la nobleza, se aprovechan del pueblo. ¿Por qué creen que Jesús dejó cuidado con esos lobos rapaz? ¿Por qué? Porque entran en una iglesia y sí, la hermana porque es bien mansa y pensando que sí, sí, y ahí están, dando y al rato los dejaron bien pobres y el camarada bien gracias. ¿Sí? Entonces Jesús dice, aprendan de mí, soy manso y humilde de corazón, dice, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Hermano, hermanita, para aquellos que dicen, ¡ay, qué difícil es ser cristiano! ¡Ay! ¿Sabes qué? Algo está mal en tu vida. Es más difícil vivir en el mundo sin Cristo. Yo sé que no es fácil servir al Señor, yo lo entiendo. Por algo el Señor dijo que esto es para valientes, no para cobardes. Pero déjame decirte una cosa, por más difícil que esté, Dios te dará la fuerza y la salida para salir adelante. Y déjame decirte una cosa, que hay muchas más bendiciones sirviendo a Dios que sirviendo al mundo. Entonces, ¿por qué está más difícil? ¿Sabes por qué? Porque quieres que siga siendo difícil, porque quieres seguir allá y acá, allá y acá. No, sumérgete completamente y goza, deleítate en la presencia del Señor y Él concederá las peticiones que hay en tu corazón. ¿Por qué dijo Jesús? Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Entonces, hermanos, esa mentalidad hay que quitarla. De decirle, Señor, gracias porque me salvaste. Yo sé que no es fácil, pero no es imposible. Y en el proceso, mientras que te sirvo, son más las bendiciones que recibo de ti. Lo estamos viendo, ¿verdad? Lo estás viendo en tu familia. Estás viendo en tus hijos. Estás viendo lo que Dios está haciendo en tu familia porque tú estás sirviendo a Dios. Y esas bendiciones, hermanos, ¿con qué las vas a pagar? No las puedes pagar. Si tú las pudieras pagar o si alguien las pudiera pagar, no estuvieran sus hijos en los centros. No estuvieran sus hijos en las cárceles. No. O sea, la bendición más grande que tú puedes recibir es ver a tu hijo a servir al Señor, estar en el Señor, estar en paz contigo. Eso no lo puedes pagar con ningún dinero. Esas son bendiciones que Dios te da. Entonces, mis amados, a diferencia del agobiante yugo de la ley, lo que estos hombres traían, el yugo que Jesús da es fácil de llevar y su carga es ligera. Los fariseos decían, haz, y trataban de obligar a la gente a seguir la ley de Moisés. Esa era su táctica, hermanos. Eran personas que eran obligados. Sí, lo mismo que hoy en día sucede, ¿verdad? La gente a veces nos quiere obligar a hacer ciertas cosas, que tienes que esto, tienes que aquello, y no puedes celebrar Navidad, y no puedes esto, y no puedes aquello. Hermano, hermanita, déjese de todo esto y sirva a Dios con libertad. Con libertad, no con libertinaje. Gran diferencia. Sí, gran diferencia. Entendamos, iglesia, entendamos que si yo a usted lo tengo que obligar, algo está mal. Que nadie te obligue, porque hay lugares que te obligan. Es más, te hacen un contrato y tienes que firmar aquí, y si fallas este contrato,
vas a venir con los ancianos. Y en ese contrato está que tienes que dar tu diezmo y no te vas a pintar y no te vas a poner pantalón y no vas a poner arbolito y etcétera y etcétera. Y si lo haces, cuidado con nosotros. Pastor, está exagerando. No, no estoy exagerando. Hay lugares que tristemente así trabajan. ¿Sabe qué? Si usted tiene que ser obligado para dar o para hacer algo, chequea tu corazón con el Señor. Porque todo lo que hacemos, hermanos, debemos de hacerlo para la gloria de Dios. En gusto, en agradecimiento por todo lo que Dios nos ha dado. Porque Dios nos ha dado más, ¿con qué le vamos a pagar? Amén. Y sabe que cuando usted sirve a Dios en gratitud, sin obligación, vas a seguir sirviéndole hasta que Cristo venga. Cuando es por obligación te vas a cansar, te vas a enfadar y vas a decir hasta aquí. Segunda cosa, lo primero que Jesús hace por nosotros es poner paz entre nosotros y Dios. Sí, lo que viene a hacer Jesús, hermanos. El reposo que Jesús hace nos pone paz entre nosotros y Dios. Romanos 5:1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y la segunda y la tercera cosa, perdón, hermanos. Lo tercero que hace Jesús, empezamos a experimentar la paz de Dios. ¿Sí? Mi suegro, hermano Granados, ¿verdad? De alguna manera esto lo ha enseñado en los grupos y en otros lugares. Una cosa, hermanos, es tener paz con Dios y otra cosa es experimentar la paz que Dios da. Tú estás en paz con Dios cuando tú le dices a Dios: Señor, reconozco mi pecado, reconoces que Jesús es el único que te puede perdonar. Jesús te pone en paz con Dios. Tus pecados son perdonados. Tu nombre, si es que fue genuina tu entrega, tu nombre es escrito en el libro de la vida y tú ya eres salvo. ¿Ok? Ahí hay paz ya con Dios. Ese pecado Jesús lo pagó por ti cuando reconocemos. Pero va más allá. El creyente necesita experimentar el reposo que Jesús da. Y es lo que Jesús te quiere seguir dando este día si no lo estás viviendo, iglesia. Empezamos a disfrutar la paz de Dios. ¿Usted tiene problemas? El pastor no tiene problemas, ¿verdad? No, el pastor es el único que no tiene problemas aquí. Claro que eso no es cierto. Todos tenemos problemas. Pero ¿sabe qué? No todos experimentan la paz que Dios puede dar. Jesús hoy quiere ser tu reposo. Jesús dijo ahí en Juan 14:27, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Y luego Pablo, escribiendo a los Filipenses, capítulo 4, versos 6 y 7, por nada estéis afanosos. Iglesia del Alfarero, escuchen esto. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas, ¿qué? Vuestras peticiones. Por eso seguimos orándole a Dios. Vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego con acción de gracias. Señor, tengo problemas. Señor, necesito un milagro. Señor, por favor, estoy necesitado. Pero Señor, te doy gracias porque tú eres mi paz. El apóstol Pablo, hermanos, expresando, dice, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento. Me encanta, todo entendimiento. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que a la hija de la hermana Fabi no le dieron esperanza? El médico le dijo, tus posibilidades que ella sobreviva son mínimas. ¿Y cómo es posible que haya gozo y paz en el corazón de una madre? Es una paz que el mundo no entiende, ¿cierto? El mundo no lo entiende, porque es una paz que solamente Dios te puede dar. Un descanso. Dice, y la paz que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Ahí descansamos. Así es que, iglesia, te recuerdo, Jesús es mayor que el día de reposo, hablando
religiosamente. Hoy Jesús puede atender a tu necesidad si hoy lo permites. Cierra tus ojos, por favor, si me eres tan amable. Déjame orar por ti. Está el grupo de alabanza por aquí. Vamos a despedirnos con este canto. Aunque yo no puedo ver, sé que está sobrando. Y mientras que la alabanza, hermanos, adora, yo te voy a invitar que tú medites en estas palabras. Yo no sé cuál es tu condición hoy. Yo no sé qué estás pasando. Yo no sé con qué estás batallando. Yo no sé si hay temor o temores en tu vida por lo desconocido. Pero una cosa que sí sé, que Dios no se ha olvidado de ti. Dios te ama y Dios tiene un plan perfecto para tu vida. Nomás sigue descansando en Él. Así es que déjame orar contigo y enseguida nos vamos a despedir adorando a Dios, confesando esta tarde que Dios está obrando. Padre, toma por favor nuestro corazón. Yo pido, si alguien aquí hoy no te ha conocido como Job te conoció, porque Job en una ocasión expresó estas palabras. Job en una ocasión dijo que tan solo de oídas te conocía. Si hay alguien aquí que tan solo de oídas te conoce, pido que este sea el día donde él o ella te puedan conocer con el corazón, que sus ojos puedan ver tu gloria. Hermano, hermanita, oyente, si usted no conoce a Jesús, ahí donde tú estás, dile: Señor, yo te quiero conocer. Yo necesito de ti. Y si usted está pasando, viviendo, experimentando algo que quizás hoy Dios te habló, en este momento dile al Señor: Señor, yo quiero que tú seas mi paz, quiero que tú seas mi reposo. Lléname, bautízame con tu amor y ayúdame a perdonar a aquellos que me han ofendido como tú me has perdonado a mí. Ayúdame a amar como tú amas, servir y bendecir como tú sirves y bendices. Dile: llena mi corazón este día, permíteme salir, como el pastor dijo al principio, salir con mi copa rebosando. Gracias, Padre. Permítenos despedirnos adorándote. Oh, que este cántico una vez más llegue ante tu presencia como un olor fragante, no como un canto, no, nada más, sino como un olor fragante ante tu presencia. Oh, iglesia, mientras adoramos, te voy a invitar que te pongas de pie, por favor. Te voy a invitar que adores a Dios con todo lo que tú eres. Adórale por lo que Él es, por lo que ha hecho por ti y por lo que seguirá haciendo. Oh, qué mejor, primer día de diciembre, la estrecha final en este año. Despidámonos de este lugar dándole a Dios toda la gloria. Toma la libertad de levantar tu mano y decirle: Señor, gracias, gracias por lo que tú has hecho y por lo que harás. Recibe gloria, adoremos juntos. Adelante, muchachos.